terriblemente mal. El silencio absoluto era aplastante. En ocasiones, su madre ni siquiera se molestaba en darle de comer. Durante días, Ana se alimentaba de lo que podía encontrar, siempre con la esperanza de que alguien se apiadaría de ella. Sin embargo, la indiferencia de su madre se volvió aún más cruel. En lugar de darle comida, la madre le decía que se había ganado ese castigo por ser rebelde o difícil. La niña, aún vulnerable, no entendía qué había hecho para merecer tanto sufrimiento. Lo peor de todo era el tiempo que pasaba sin escuchar ninguna voz humana. El aislamiento era total. La madre, al principio, solía bajar al sótano solo para decirle unas palabras frías y despectivas, pero poco a poco, ni siquiera eso. La niña pasaba horas, a veces días, en completa soledad. A su madre no le importaba. Ella había decidido que Ana no era digna de su amor, ni siquiera de su presencia. Las paredes del sótano se convirtieron en su único refugio, y Ana comenzó a pasar tanto tiempo allí que empezó a perder la noción del tiempo. Cada día se desdibujaba en la rutina del aislamiento. Las horas se convirtieron en semanas y las semanas en meses. En ese espacio sombrío, Ana ya no era una niña, era una sombra de lo que alguna vez fue. Había dejado de ser humana para convertirse en una especie de objeto olvidado, escondido bajo las capas de indiferencia de una madre que cada rincón del pequeño espacio se convirtió en un recordatorio del abandono que sufría. Su vida, antes llena de los pequeños momentos de esperanza de cualquier niña, ahora estaba marcada por el desespero y la soledad más absoluta. La comida escaseaba, y los pocos momentos en que su madre descendía a las oscuras profundidades del sótano solo para arrojársela en silencio se volvieron los únicos momentos de contacto humano que experimentaba. Ana dejó de ser una niña. Se convirtió en una sombra de sí misma, atrapada entre la oscuridad física del lugar y la oscuridad emocional que su madre había sembrado en su corazón. Las paredes del sótano, desnudas y frías, se convirtieron en los únicos testigos de su sufrimiento. Sin ventanas, sin luz natural, sin ventanas al mundo, Ana comenzó a perder la noción del tiempo. Los días se volvían interminables. Al principio, cuando su madre le había dicho que la rebelión de Ana la llevaría a esa oscura celda, ella aún tenía la esperanza de que algo podría cambiar. Pensaba que su madre volvería a ser la persona que alguna vez había sido, que la cuidaría como cuidaba a sus otros hijos. Pero esa esperanza pronto se desvaneció, reemplazada por la angustia y el sentimiento de que algo terrible se estaba gestando en su vida, algo que jamás podría escapar. La temperatura en el sótano variaba entre lo frío y lo húmedo, y el aire denso parecía opacar su capacidad para pensar con claridad.
cuando escuchó el sonido de los pasos de su madre que descendían nuevamente hacia el sótano. La madre, en su frialdad absoluta, no solo mantenía a su hija prisionera, sino que también la sometía a un control total. En las pocas veces que Ana podía salir de la oscuridad del sótano, su madre la vigilaba con una atención obsesiva. Cuando Ana intentaba tomar un poco de agua o comer algo más allá de lo que su madre le había dado, la castigaba con golpes o la forzaba a regresar al sótano inmediatamente. Incluso si Ana se atrevía a preguntar por qué, su madre solo respondía con una sonrisa burlona y cruel: «Porque te lo mereces». Cada una de esas palabras era como una daga que perforaba más hondo en el alma de Ana. Había aprendido a no hacer preguntas, a no esperar nada de ella. Estaba completamente sola, atrapada en un ciclo interminable de castigos y abandono. A medida que los meses pasaban, Ana comenzó a entender lo que le estaba sucediendo. Su madre no solo la había dejado en el sótano como un castigo físico. Su objetivo era mucho más siniestro. Quería borrar a Ana de su vida, quería que dejara de existir en su mundo, que dejara de ser su hija. La niña se convirtió en una prisionera no solo en cuerpo, sino también en su mente. Su identidad fue borrada, su ser comenzó a desmoronarse bajo el peso de la indiferencia de la mujer que la había traído al mundo. La desesperación se mezcló con el anhelo de libertad. Crueldad en sus ojos. Era como si la mujer estuviera disfrutando cada minuto que Ana pasaba en la oscuridad, cada gramo de sufrimiento que se acumulaba en el cuerpo y la mente de su hija. Una noche, cuando la tormenta azotaba la ciudad con furia, algo sucedió que marcaría un cambio irreversible. El miedo y la ansiedad habían alcanzado sus niveles más altos, y Ana ya no sabía si la tristeza la estaba consumiendo por dentro o si estaba simplemente acostumbrada al dolor. Todo era un ciclo interminable, una rueda en la que giraba sin control. Pero esa noche, algo rompió su rutina de sufrimiento. La madre de Ana bajó al sótano como lo hacía todas las noches, pero esta vez la joven sentía algo diferente. Era una sensación extraña, como si el aire estuviera más pesado o si la propia casa temblara de una manera imperceptible. Por primera vez en mucho tiempo, Ana miró a su madre a los ojos. No era una mirada llena de odio, como las que solía recibir. Esta vez, vio algo más. En los ojos de la mujer había un vacío aún mayor, una desesperación que nunca había mostrado antes. Era como si, por un breve momento, se hubiera dado cuenta de lo que le estaba haciendo a su hija, de la monstruosidad que había creado. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Ana, con una voz quebrada pero decidida. Su madre la miró fijamente, sin responder. El silencio que se apoderó de la habitación era más denso.
Las cámaras, pequeñas y ocultas en los rincones más oscuros del sótano, le dieron una sensación de paranoia aún mayor. Ana sentía que ya no estaba segura ni en la intimidad de su propio sufrimiento. No solo su madre le había robado la libertad, sino que también le había robado la privacidad, el último vestigio de su humanidad. La angustia se apoderó de ella, pero a la vez se convirtió en un impulso aún más fuerte para encontrar una salida. La joven, desesperada, comenzó a desmantelar con sus propias manos las cámaras de vigilancia, uno por uno. A cada movimiento, sentía un temor creciente de ser descubierta, pero al mismo tiempo una euforia inexplicable. Estaba tomando el control de su vida nuevamente, aunque solo fuera por un breve momento. Cada cámara que destruía representaba un pequeño acto de rebelión, un pequeño triunfo sobre el control absoluto de su madre. La tarde cayó, y la oscuridad volvió a envolver la casa. Ana se encontraba agotada, pero aún con el impulso de seguir adelante. Mientras se sentaba en el suelo del sótano, rodeada de fragmentos de cámaras rotas, pensó en lo que se avecinaba. Sabía que la confrontación con su madre era inevitable. Sabía que no había marcha atrás. Pero también sabía algo más: estaba lista para enfrentar la verdad, para luchar por su vida, aunque eso significara enfrentarse al monstruo que había creado la muerte. También era un refugio seguro para su madre, un lugar donde podía esconderse de las visitas y de los demás miembros de la familia. Sin embargo, Ana ya no le temía a nada. Con el paso de las horas, la grieta en la pared fue creciendo, y finalmente, en un momento de desesperación, logró abrir una pequeña rendija lo suficientemente grande como para arrastrarse hacia afuera. Esa noche, el aire fresco de la calle le golpeó la cara como un abrazo salvaje, tan desconocido y tan liberador. La joven respiró con fuerza, sintiendo por primera vez en años el aire limpio en sus pulmones. El frío de la madrugada era tan vivo, tan real, que la hizo sentir que estaba de vuelta en el mundo. Había escapado, y el simple hecho de estar en el exterior ya era un triunfo en sí mismo. Sin embargo, la sensación de alivio que Ana había sentido en un principio comenzó a desvanecerse rápidamente. La incertidumbre se apoderó de ella. No sabía a dónde ir, ni cómo pedir ayuda, pero lo que sí sabía era que nunca más volvería a vivir bajo el mismo techo que su madre. No importaba si tenía que dormir en la calle o vivir bajo un puente. Ya no podía seguir soportando la crueldad de su madre. Su única opción era seguir adelante, buscar un nuevo camino, aunque fuera incierto. Ana se alejó de la casa, caminando a tientas en medio de la oscuridad, con el corazón acelerado. Cada paso que daba parecía más pesado que
la misma figura monstruosa, una amenaza que se escondía detrás de una fachada de compasión. Ana no podía creer lo que veía. La joven ya no era la niña indefensa que su madre había dejado en el sótano. Había sobrevivido. Pero la sombra de su madre seguía acechando, y esa sombra nunca dejaría de perseguirla. El final de esta historia no fue el esperado. Aunque Ana logró evitar regresar a la casa de su madre, la joven tuvo que enfrentarse a un largo proceso legal para obtener su independencia definitiva. La madre fue arrestada, pero el daño psicológico y emocional que causó en Ana era irreparable. El sufrimiento de aquellos años la seguiría por el resto de su vida. La joven sabía que no podría olvidar nunca lo que había vivido, pero también entendió que, al final, la única forma de liberarse de su madre era aceptar que no podía cambiar lo que había sucedido. Ana, ahora adulta, comenzó a compartir su historia, a ayudar a otras personas que habían vivido experiencias similares. Aunque la vida no sería fácil, al menos ahora podía hablar, podía compartir lo que había vivido y lo que había aprendido. Al final, la libertad no significaba solo escapar, sino también tener la capacidad de sanar y reconstruir lo que se había roto.